Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este barrilito hecho en la puntada peyote impar. Me lo estuvieron pidiendo y ya tenía yo tiempo que quería hacer unos barrilitos como estos, así que decidí hacérselos. Yo lo estuve colocando en esta pulsera que ya tenía hecha, pero lo pueden colocar en cualquier otro tipo de pulsera. Puede ser una pulsera de hilos, de mostacillas o con otro tipo de perlas o piedritas. Yo solo tenía esta pulsera para colocárselo, así que se lo coloqué aquí. Pero básicamente el video se enfoca en hacer el barrilito, no la pulsera en sí. Así que espero que les guste este video. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo para que nuestro canal siga creciendo. Recuerden que si quieren ver el diagrama se los voy a dejar en Instagram. Así que sin más, comenzamos con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 4 colores de Delica Miyuki en el número 110. Estoy utilizando un color rosa, un tono oro, este tono crema y este otro que es un tono aqua. Este tono también lo pueden cambiar por un turquesa. Estos son los números de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Aquí yo ya coloqué el hilo en mi aguja y coloqué más o menos 1 metro de hilo. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Estoy pasando una oro, una del tono aqua, una oro, 11 del tono crema, de nuevo una oro, una aqua y una oro. Las llevo por el hilo. Aquí voy a dejar un poco de hilo al final y voy a tomar las delicas con mucho cuidado para que no se vayan a salir. También pueden colocarle una piedrita al comienzo para que no se salgan. Ahora aquí voy a tomar de nuevo una del tono oro. Voy a dejar la primera del tono oro y paso la aguja en esta. Tomo otra oro, dejo la siguiente delica que es esta y tomo la primera del tono crema. Ahora voy a continuar con el tono crema y voy a colocar un total de 5. Ahí está la primera, dejo una delica, paso en la siguiente. Siguiente delica, dejo una y paso mi aguja en la siguiente. Una delica, dejo una aquí y paso mi aguja en esta. Dejo una y paso en esta. Siguiente, dejo una y paso en esta. Aquí ya tengo las 5 delicas del tono crema. Ahora de nuevo tomo una oro, paso aquí. Tomo de nuevo una oro y aquí voy a regresar mi aguja en esta delica del tono oro, pasando hacia arriba. Así. Voy a voltear hacia acá. Voy a continuar aquí, tomo esa del tono aqua. Ahora voy a tomar de nuevo el tono crema. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tengo las 6 delicas del tono crema. Ahora de nuevo tomo el tono aqua. Voy a voltear de nuevo hacia acá.
y me regreso aquí. Voy a tomar una del tono aqua. De nuevo tomo el tono crema y voy a colocar 6. Una aqua. Así termino la vuelta. Ahora tomo el tono oro, coloco 2. Una crema. Una oro. Una crema. Una oro. Una crema. 2 del tono oro. Aquí voy a pasar por estas 2 delicas. Tomo la siguiente del tono oro y me regreso hacia abajo por esta. Y regreso de nuevo hacia acá, pasando 2 delicas. Y de nuevo regreso hacia acá para continuar la vuelta. Vuelvo a tomar una del tono aqua. Una crema. 4 del tono oro. Una crema. Una aqua. Continúo con el tono oro. Voy a colocar 3. Una rosa. Una oro. Una rosa. 3 oro. Aquí paso por 2. Tomo la tercera delica y me regreso aquí por una delica hacia abajo. Voy hacia acá y paso 2 delicas hacia arriba. De nuevo voy hacia abajo por una delica. Continúo con el tono aqua. Ahora tomo una crema. 4 del tono rosa. Una crema. Una aqua. De nuevo tomo el tono oro, coloco 3. Tomo el rosa, coloco 3. Tres oro. Aquí paso por 2 delicas ya que estamos haciendo peyote impar y coloco la tercera delica pasando aquí hacia abajo. Ahora me regreso aquí para continuar con la siguiente vuelta pasando la aguja por 2 delicas. Una del tono aqua. Una crema.
4 rosas, una crema, una aqua. De nuevo tomo el tono oro, coloco 3. Tres rosas, tres oro, paso por 2 delicas, tomo la tercera delica y me regreso aquí. Ahora paso por 2 delicas para continuar la vuelta. De nuevo tomo una aqua, una crema, una oro, 2 rosa, una oro, una crema, una aqua, continúo con el tono oro, coloco 2, una crema, una oro, una rosa, una oro, una crema, 2 oro, paso por 2 delicas, tomo la siguiente, me regreso así. Ahora de nuevo tomo una aqua, 2 crema, 2 oro, 2 crema, una aqua, de nuevo coloco 2 oro, dos crema, una oro, 2 crema, 2 oro, de nuevo una aqua, tomo el tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una aqua, continúo con 2 del tono oro, 5 del tono crema,
2 oro, aquí ya terminamos el diseño, que es lo más importante. Ahora de aquí en adelante solo vamos a ir colocando delicas del tono crema aquí y continuando con los colores que van aquí en la orilla, el tono oro y el tono aqua, tanto arriba como abajo. Y ya solamente vamos a colocar delicas del tono crema en medio hasta tener el largo que necesitamos para hacer nuestro tubito. Como lo tengo aquí, ya se podría cerrar si ustedes están haciendo una pulsera delgadita solo con hilo. Las vueltas que tengo aquí son exactas para que ya pueda cerrarse y que coincidan los lados. Así ya quedaría cerrado y se vería así. Pero si lo están utilizando para una pulsera más gruesa, hay que continuar con varias vueltas más. Por ejemplo, aquí tengo esta pulsera. Si lo quiero utilizar para colocárselo a esta pulsera, lo debo hacer mucho más grueso. Tiene que cubrir perfectamente estas perlas. Yo lo voy a hacer para esta pieza, para esta pulsera, para que ustedes vean cómo se ve aquí. Así que voy a hacer varias vueltas siguiendo la puntada peyote impar. Y voy a hacer varias vueltas y la última vuelta me debe quedar igual que esta. Es decir, que las delicas que van a sobresalir son estas. Y como pueden ver aquí en el principio, las que sobresalen son estas, para que al terminarlo podamos cerrarlo perfectamente. Así que voy a continuar haciendo esto fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí ya tengo el largo que yo necesitaba para mi tubito. Como pueden ver, le hice bastantes vueltas. El número de vueltas que ustedes hagan depende de en qué pulsera ustedes lo van a colocar. Yo hice todas estas vueltas porque estas perlitas están bastante gorditas, así que necesitaba hacer suficientes vueltas. Ahora voy a colocar esta pieza aquí y voy a ir cerrándola. Y como les dije, estas son las delicas que sobresalen aquí al comienzo y al terminar las que sobresalen son estas. Así tiene que quedar su vuelta. No importa cuántas vueltas ustedes hagan, terminen así. El comienzo es este y el final son estas delicas para que así a la hora de unirse todo quede perfectamente bien. Así que ahora lo voy a pasar aquí en esta pulsera. Voy a comenzar aquí y voy a ir tomando las delicas que sobresalen de cada lado. Así ahí ya quedó cerrado todo mi barrilito. Ahora me voy a regresar hacia acá y voy a unir las delicas que aún no se hayan unido. Aquí en el comienzo me falta unir estas dos, así que las voy a ir uniendo. Nada más voy a ir pasando mi aguja
Así que solamente hay que ir pasando nuestra aguja en zigzag y unir las delicas de este lado que no se unieron. Y después de eso simplemente cortamos el sobrante del hilo y ya estaría. Ya terminé de esconderle el hilo, así es como queda. Les recomiendo que si su pulsera es como la mía, que las perlas están muy grandes, que lo hagan un poquito más grande para que se vea más larguito y no así tan chiquito como yo. Pero si la pulsera que ustedes están haciendo es más pequeña, las bolitas o mostacillas son más pequeñitas, de este tamaño se va a ver perfecto. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse, darle like, dejar sus comentarios que son muy importantes, compartan el video y si quieren ver el diagrama lo encuentran en mi Instagram. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.